Bueno, tal como lo anunciamos en el segmento anterior, vamos a tener a partir de este momento la entrevista de una persona, un compañero, un camarada, ¿no?, que se ha entregado a la lucha revolucionaria y que por supuesto le toca pues asumir una gran responsabilidad el día de hoy, nada más y nada menos que asumiendo la tarea de ser el Superintendente Nacional de Precios Justos del país en el marco de esta guerra económica. Me refiero a nuestro camarada y hermano Andrés Eloy Méndez. Bienvenido, hermano. Preparémonos que viene la guerra económica. Ya el presidente lo olfateaba. El presidente Chávez, cuando sale a Cuba el 10 de diciembre del año 2012, después de haber dado aquel discurso donde le anunció al país que si algo le pasaba, ahí estaba su decisión plena, como la luna llena, de apoyar a Nicolás Maduro. Empezaron a suceder cosas, indicadores muy puntuales que sucedieron en el Chile del 71 y del 72. Por ejemplo, el dólar ilegal o paralelo empezó a separarse, a abrirse ese día del dólar oficial. La diferencia para ese momento era de 4.15, 4.30 que estaba el dólar, y el paralelo estaba como algo así como 7. Y en semanas fue amaneciendo en 22, 40, etcétera, hasta llegar. Y luego una estrategia que ese grupo desde el extranjero a través de páginas web fueron marcando este precio ilegal, arrastraron la economía real, la economía de los precios, la arrastraron al precio del dólar ilegal. Fueron arrastrando y con ello una inflación inducida. Ahí empezó todo. Todo, quiero decir, de esta fase, de esta guerra económica, que bien el comandante Chávez ya había caracterizado y nos anunciaba prepararnos para ella. Esto trajo como consecuencia que la diferencia entre el dólar oficial y el dólar ilegal fuera tal que el mismo dólar se convertía en mercancía por sí mismo. Claro. O sea, ya no era importante tener dólares para importar y de lo que yo trajera al país ganarme algo, sino solo tener el dólar y ya tenerlo fuera del país era el negocio. Fue el negocio. Y esos demonios se desataron en el 2012-2013, claro, generando incluso un déficit importante en insumos y en productos acabados que no llegaron a nuestra economía, sino que se quedaron en el extranjero, lo que llamó el presidente Maduro el caribismo. Luego, fíjate cómo la receta fue avanzando, y a la receta se incorporan otros rasgos que empiezan a configurar el retrato hablado de la guerra económica. Precio ilegal del dólar disparado. Los precios los pego al techo del dólar ilegal, induzco inflación. Empezar a sacar dólares del país con el caribismo. ¿Cuánto, Andrés Eloy, aproximadamente? Mira, se habla de 20.000, 25.000. Hay varias cifras que estos grupos se dedicaron absolutamente a sacarlo, como si la mercancía fuera el dólar y no el producto que tenía que llegar al país, claro, para el proceso industrial o productos acabados. Hay una operación también, Andrés Eloy, disculpa allí, de lo que llaman esto, las operaciones financieras fraudulentas, ¿no?, que fueron los grandes, digamos, los grandes estimuladores de este despegue, ¿no?, del precio del, claro, dólar nominal con el llamado dólar paralelo. Pero ¿no? es que incluso eso tal cual sucedió en Chile. En Chile la crisis, el colapso de la economía chilena empieza con la separación del dólar ilegal del dólar oficial y luego la especulación de precios. Luego le suman el desabastecimiento. Por supuesto, eso trae como consecuencia trastornos en la importación. Además, tú le adicionas el fenómeno del acaparamiento, empieza a aparecer el desabastecimiento y le empiezan a agregar otros rasgos, como por ejemplo el de las colas, que es un tema que hemos atacado con mucha energía en estas semanas. Empiezan los supermercados a implementar mecanismos que aplican nudos a las colas. Por ejemplo, tengo 40 cajas y solo trabajan 5. Y las otras, bueno, no hay cajera, no vino el cajero, no sirve. Colas de 4 o 5 horas.
O llegan los productos de la canasta básica y lo vendo solo por una caja. Exacto. Y le llaman, ¿y por qué? Bueno, por una decisión del supermercado. Colas de 1000 personas. Colas de 6 horas. Y un grupo de personas gritando en las colas, tenemos cola pero tenemos patria. O viva el socialismo, el socialismo colapsó, lo que hay son colas. Sigue votando por Maduro para que hagas cola. Como utilizando las colas como escuela de cuadros contrarrevolucionarios. Esa fue su escuela de cuadros para la guarimba. Las colas. Pero las colas, al igual que la inflación, al igual que el precio del dólar ilegal, fueron inducidas en un altísimo componente. Claro. Ahí están los rasgos de la guerra económica para colapsar socialmente un país. Nosotros tenemos además un rasgo muy fuerte adicional, que es el tema del contrabando. Okay. Nuestros productos, por ser subsidiados, por ser productos de fácil acceso a la familia venezolana, una harina cuesta aquí 12 bolívares, en Colombia cuesta 250. Claro. Pote de leche en Venezuela cuesta, no sé, 50 bolívares, en Colombia cuesta 500. Ese diferencial hace muy apetecible el contrabando. Además de otros rubros como la gasolina, etcétera, que nos extraen de nuestra economía por vía de contrabando hacia la frontera productos, y esto agudiza el tema del abastecimiento. Pero además se nos ha sumado una nueva figura que no habíamos vivido los venezolanos, que es el contrabando interno de extracción. Incluso se vienen configurando una figura de especies de capos del contrabando urbano. Se comienzan a organizar, ¿no? Algunas bandas que se dedicaban seguramente, ¿no?, al tema del secuestro, por ejemplo. Otro delito. Comienzan entonces a organizarse en torno al tema del delito del contrabando. Han ido migrando. Es más lucrativo, ¿no? ¿Cómo no? Han ido migrando porque es muy lucrativo sacar de un local, Claro, por cualquier vía, sea vía bachaqueo, o sea vía que se lo compran al del supermercado o al mismo código SADA de la gandola, y llevarlo a la economía informal, te da una ganancia de 300 o 400% del producto. Esas ganancias solamente se ven en el negocio de la droga. Sí. Eso ha ido constituyendo detrás de esto a capos del contrabando. Otro rasgo más de la guerra económica que tenemos que afrontar. Ahora, Andrés Eloy, ¿no crees tú que detrás de toda esa estrategia está la mano de Álvaro Uribe Vélez, que en la zona fronteriza, llámese norte de Santander y algunas otras regiones, han creado una suerte de casas de cambio, ¿no?, regularizadas, donde ellos logran colocar un precio distinto al que establece el Banco Central de Colombia, ¿no?, en razón del bolívar versus el peso. El dólar de Cúcuta. Y claro, que ellos han logrado entonces crear, digamos, un mecanismo que indudablemente pues mantiene lo atractivo del negocio de traer productos de Venezuela a Colombia. Y también hay un elemento, Andrés, y creo que lo desarrolle, que es precisamente, ¿no?, con el caso del combustible, como en gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se autorizó la creación de algunas empresas en territorio colombiano. Me refiero a Pacific Rubial, que lo debatimos fuertemente en la Asamblea. ¿Cómo no? El caso de Vectra, ¿no?, Alange Energy, ¿no?, y otras empresas que ahora son dueños de los ex-PDVSA, ¿no?, los que sabotearon la economía venezolana. Luis Justi. ¿No? Luis Justi, Pantín, ¿no?, Calderón Berti, ¿no?, que estaban autorizados ahora por el gobierno de Uribe en aquel momento, crearon estas empresas y son las que a su vez recogen toda la gasolina que entra a territorio colombiano, que es nacionalizada, que no paga impuestos, etcétera, etcétera, y que luego entonces, gracias a esta autorización que les dio Álvaro Uribe Vélez, la pueden vender, ¿no?, colocándole Made in Colombia a países como Perú, Guatemala, y se ha convertido todo esto, bueno, Ecopetrol se ha convertido en una de las empresas más poderosas después de Petrobras, ¿no? Y es un entramado de negocio, así como el dólar paralelo o el ilegal lo marcó un grupo de empresarios inescrupulosos, dentro de ellos banqueros prófugos desde Miami. También parte del contrabando de extracción, del contrabando de gasolina, lo estimula y lo promueven organizaciones políticas o la parapolítica, paramilitares, desde Colombia, con el fin de desestabilizar, además que el negocio es muy rentable, pero lo hacen además con una direccionalidad política. Nosotros en eso no podemos tener ingenuidad, como tampoco es ingenuo que organizaciones adscritas a Fede Cámaras, como ANSA, de pronto empiecen todos los supermercados a la misma vez en todo el país a vender la canasta básica
por una sola caja de 40, Sí. generando colas de más de 1000 personas. Colas que según ellos son la muestra de que el socialismo colapsó. Nada de esto es ingenuo. Claro. Nada de esto es espontáneo. En el sector automotriz ocurre algo similar también, ¿verdad? Tú lo estabas denunciando hace poco, ¿no? Así Como es. que son varios aspectos de la actividad Claro, económica. lo decíamos en estos días. Ahí hay una mafia y que se han ido incubando después de que sintieron que con el fallecimiento del presidente Hugo Chávez había llegado el momento de hacer colapsar el sistema. Y se desataron 1000 demonios. Y un carro que valía 100 pasó a valer 800. Y el que valía 1000, 7000. Y una especulación brutal por todas partes. ¿Y por qué? Bueno, porque el dólar subió. ¿Y quién hace subir el dólar? Un grupo de banqueros prófugos en los Estados Unidos. Entonces, todo un entramado que se nos vino encima, en el medio del dolor, de la pérdida física, de la guarimba, de la conspiración del golpe de Estado. Bueno, nos hemos defendido y hemos recuperado la institucionalidad, los principios de la democracia, la noción de autoridad del Estado. Y ahora vamos a aplicar la ley de precios justos. Eso es. Oye, pero con mucha energía, Julio, y con mucha convicción. Vamos con el pueblo a reconstruir y a curar nuestra desangrada economía de a pie, la economía del pueblo. La vamos a reconstruir con el pueblo organizado. Solo el pueblo salva al pueblo. Exacto. Andrés Eloy, vamos en la siguiente parte del programa. Vamos a hablar un poco, ya tenemos como el diagnóstico, ¿no? Así es. Es decir, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el trasfondo que hay? La direccionalidad política, ¿no? Y además de eso, Andrés Eloy, ¿sabías tú, por supuesto, de que del lado colombiano se están beneficiando más de 16 millones Así es. de ciudadanos a partir de esos productos que el Estado colombiano no le garantiza, ¿no? En términos de precios regulados y mucho menos de cantidad a la población que vive en esa, digamos, en esa área, ¿no? De modo que ya tenemos allí, ya más o menos hemos hecho como el diagnóstico, el origen. Vamos entonces a la siguiente parte, Andrés Eloy, a hablar de lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado venezolano? ¿Cuáles son los resultados, ¿no? de esos golpes que se le han dado al contrabando, a las mafias especuladoras en nuestro país? Queremos entonces hablar de eso. A la vuelta de este espacio le informamos a nuestros usuarios y usuarias que estamos conversando con el superintendente nacional, el compañero Andrés Eloy Méndez. Pueden seguirnos a través de las redes sociales @tvreferencias y @jchavezcarora para tener, digamos, la posibilidad de interactuar con nuestro invitado. Al regreso entonces volvemos con el superintendente, el compañero Andrés Eloy Méndez.